Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de esta clase en esta etapa sincrónica por actividades curriculares respecto a las actividades del colegio, de la institución educativa, de la unidad educativa. Obviamente lo estamos desarrollando de esta manera. Iniciamos el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, estamos en la unidad número 5 con el tema Los ciclos en la naturaleza y sus cambios. Vamos a ver el subtema número 3, que son especies endémicas e introducidas y las competencias por un mismo hábitat. ¿En qué consiste este tipo de actividad? Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 3. Pueden ampliar la información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Esa es la segunda actividad correspondiente a esta última unidad. Lo que tienen que realizar dice lo siguiente, en la hoja de trabajo realiza la siguiente actividad. La primera dice, cita los eventos más a ver, cita los eventos que produjeron el alto endemismo de especies en la bioregión del Chocó. Es lo que ustedes tienen que citar. Y la siguiente dice, menciona si aún podrían generarse especies endémicas en alguna región del planeta. Son dos interrogantes, dos preguntas, las cuales ustedes tienen que contestar en función del tema, obviamente, que ustedes tienen. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental. Ustedes tienen que cumplir con el esquema que se les ha proporcionado en la parte superior de su hoja y a continuación, una vez que lo han desarrollado, obviamente, desarrollar el contenido de su tarea. En función de la estructura del contenido de su tarea, deben revisar también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de esta actividad tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema especies endémicas e introducidas, competencia por un mismo hábitat. Vamos a ver en qué consiste todo este proceso correspondientes a la semana 3 de fecha 16 de junio del 2025. Justamente esta tarea permite entregas del 16 de junio, la fecha límite de entrega es del 30 de junio y la fecha de publicación de la calificación estamos hacia el 4 de julio. Estamos ya entrando a la recta final de todo este proceso educativo. Esta es la última tarea con la cual obviamente damos por terminado todo este proceso educativo, es que por favor sigan cumpliendo, sigan presentando a tiempo para poderles seguir calificando todas las actividades que ustedes tienen en sus aulas virtuales en función de tareas. A continuación, una vez que usted les ha proporcionado la información pertinente en función del desarrollo de las actividades, obviamente vamos a iniciar con el desarrollo del material que ustedes tienen, el material de apoyo, donde se encuentra su tarea. Vamos a ir viendo, perdón, su material, la materia como tal. Vamos a ir desarrollando las actividades y vamos a presentar en pantalla justamente el material con el cual nosotros vamos a proceder a desarrollar la explicación de la clase de hoy. Y como les había mencionado, vamos a hablar sobre las especies endémicas e introducidas y cómo se da esta competencia por un mismo hábitat. ¿En qué consiste el endemismo o especie endémica y qué son las especies introducidas? Por ejemplo, en las Islas Galápagos, ustedes podrán de pronto en algún momento haber escuchado que muchos, especialmente chivos, no pertenecieron nunca al hábitat correspondientes a las Islas Galápagos, pero obviamente por la presencia humana fueron introducidas fueron introducidas, no, fueron introducidas a este espacio y obviamente esto generó un proceso de competencia por la alimentación, por el espacio, y obviamente esto es la competencia que desarrolla por el hábitat. Vamos a ir desarrollando todo este tema, obviamente correspondientes a esta actividad, correspondientes a este tema. Vamos a ir viendo todas estas actividades correspondientes a esta nueva etapa. Y vamos a ir entendiendo de una mejor manera en qué consiste el endemismo, cuáles son las características del endemismo. Este término indica que la distribución de una especie o taxón corresponde a una determinada y exclusiva zona geográfica. Es decir, que una especie endémica solamente se encuentra en un determinado lugar. Entonces son las características en cuanto a esta característica fundamental que se da.
El endemismo es relativo ya que puede considerar regiones geográficas muy amplias y muy estrechas a su vez. Puede haber endemismo en una región, en un país, en un ecosistema, en una isla, como les había dicho, en las Islas Galápagos, en un continente, etcétera, etcétera. Una planta puede ser endémica de una quebrada o de toda una cadena montañosa. Además, si nos referimos al endemismo de un país, estamos hablando de endemismos políticos, el cual contrasta con el endemismo de una bioregión que toma en cuenta límites naturales como diferentes ecosistemas. El endemismo, por lo tanto, es el resultado de dos eventos importantes, el aislamiento geográfico y la evolución. Cuando una población de una determinada especie queda aislada por un largo periodo de tiempo de otras poblaciones de la misma especie, se va diferenciando a través de generaciones sucesivas. El resultado es que se diferencia tanto que será una especie distinta como resultado de su evolución, a tal punto que si un día ambas especies se encuentran, serán tan distintas o tan diferentes como para no reproducirse entre sí. Un buen ejemplo de los procesos descritos se observa en las Islas Galápagos. Al haber emergido del mar por procesos volcánicos, nunca estuvieron unidas al continente o la placa continental, por tanto las especies que llegaron mantuvieron sus poblaciones aisladas por largo tiempo, lo que provocó que se fueran adaptando a ese nuevo hábitat y cambiando sucesivamente su material genético a tal punto que ahora son especies diferentes a las del continente, totalmente diferentes, no se parecen en absolutamente nada. En cuanto a las especies introducidas, a su vez, ¿cuáles son las especies introducidas? Vamos a ver cuáles son estas características fundamentales de este proceso. Las especies introducidas son obviamente las que el hombre ha ido introduciendo periódicamente, ya sea por beneficio propio o por beneficio de terceros. Pues estas son especies aquellas que se encuentran en un área de la cual no son originarias debido a actividades humanas voluntarias o accidentales. La introducción de especies es perjudicial, ya que atenta contra la estabilidad de la población de las especies nativas. Ocurre porque el ecosistema, al recibir una nueva especie, está acogiendo un nuevo depredador, competidor o de un agente de enfermedades desconocidas. Los organismos nativos no tienen estrategias para competir o defenderse, por lo cual terminan desapareciendo. En Galápagos, de manera intencionada, pero sin conocer aún las consecuencias devastadoras que tendrían, se introdujeron centenares de especies como el chivo, como el gato, el cerdo, la guayaba y las cascarillas. De igual manera, llegaron de forma accidental algunas especies como las ratas, los zancudos, las ranas, hongos, virus, bacterias, entre otras especies. El resultado fue que estos organismos se reprodujeron hasta el punto de convertirse en verdaderas plagas, poniendo en peligro la flora y la fauna de esta región. Entonces nosotros podemos ver las diferencias, obviamente, en qué consiste justamente las especies introducidas y las especies endémicas, cuáles son, en qué consiste el endemismo y cuáles son las características de las especies introducidas. Cuando hablamos de competencias, vamos a hablar de todos los procesos de competencias que se desarrollan. Competencia es la interacción entre dos individuos de una misma especie. Esto es una competencia intraespecífica o de entre organismos de diferentes especies, a lo que corresponde una competencia interespecífica, los cuales disputan, pugnan o se enfrentan por un determinado recurso, el cual puede estar relacionado con disponibilidad de espacio, pareja reproductiva, alimento o nutrientes. Generalmente las especies introducidas compiten con las especies endémicas y o nativas por establecerse en una nueva área de distribución. De esta contienda, la especie vencedora puede extinguir o erradicar a la perdedora. Entonces, por lo general, las especies introducidas son las que van a prevalecer frente a las especies nativas. En el caso de las plantas, dos especies pueden competir por la luz, el agua o los nutrientes del suelo, mientras que los animales lo hacen por una presa
por el agua, por el lugar de anidación, entre otros aspectos. La introducción de la cascarilla en Galápagos es un claro ejemplo de competencia. Es una de las plantas invasoras más peligrosas que en la actualidad tienen las Islas Galápagos. Tiene una tasa de crecimiento, reproducción y expansión demasiado alta. Cambia la composición de los suelos y compite con las especies endémicas, ya que las cubre del sol, impidiendo su crecimiento y por ende prácticamente obliga o orilla a la desaparición de las especies nativas. En cuanto a usos de la flora en el Ecuador, como lo habíamos mencionado antes, Ecuador posee una alta biodiversidad debida en particular a las especies y variadas características geográficas y la formación de diversos ecosistemas y microclimas existentes en nuestro país. Con respecto a la diversidad y endemismo de nuestra flora, podemos resaltar que se estima que en el Ecuador habitan 20.000 especies de plantas, de las cuales aproximadamente el 30% son endémicas. Esta diversidad coloca a nuestro país en el séptimo lugar en lo que se refiere a la diversidad de plantas vasculares a nivel de nuestro planeta. En cuanto al endemismo de la flora ecuatoriana por regiones, aquí vamos a ver un pequeño gráfico. Tenemos una pequeña tabla en la cual nosotros vamos a ir viendo las características o el endemismo de la flora ecuatoriana por región. Esto es costa, a sierra, Amazonía y también la región de Galápagos. Esas son las características fundamentales dentro de este proceso. Entonces vamos a ver cuáles son las características más preponderantes. Por ejemplo, en la costa tenemos un total de especies de 4.463. El 30% del total son nacionales. Número de especies endémicas de 13 a 20% de este porcentaje. En la región andina, el total de especies es de 9.865. Esto representa el 64.4% del total nacional. El número de especies endémicas, el 1.161%. En la Amazonía, el total de especies, 4.857. Esto representa el 31.7% del total nacional. El número de especies endémicas, 235. Y por último, en Galápagos, el total de especies son 1.030, el número de especies endémicas, 474. Ahí tenemos este proceso en cuanto a la determinación que tenemos en cifras de la flora ecuatoriana por regiones en nuestro país, el endemismo en nuestra región. Muchas de estas especies han sido utilizadas de diferentes maneras a lo largo de la historia de nuestro país. Los pueblos indígenas y la población en general les han dado diversas utilidades. ¿Quién no se ha curado, por ejemplo, de alguna actividad tomando agua de manzanilla? ¿Quién no en algún momento no le han dado algún tipo de bebida utilizando alguna planta nativa propia de la serranía, de la costa, para determinadas enfermedades, dolencias? Eso obviamente se aplica, siempre se ha venido aplicando de generación en generación. En cuanto a la alimentación, tenemos dentro de los vegetales, dentro de la flora, en nuestro país podemos encontrar aditivos de los alimentos, podemos encontrar también alimentos de animales de crianza y también combustibles. También podemos encontrar tóxicos, medicinales para fabricación de materiales y para actividades sociales. Son lo que nosotros tenemos dentro de la diversidad de usos que el hombre le ha dado a las plantas en relación a nuestro país. Cuando hablamos de alimentación, en todo el planeta más del 90% de la alimentación procede de 103 especies de plantas, aunque el número de especies comestibles alcanza un número de 70.000. Las especies de mayor consumo en el Ecuador son el arroz, el plátano, el trigo, la papa, la palma africana, maíz y caña de azúcar. Todas son introducidas, excepto la papa que fue utilizada desde la época precolombina. Puedes reconocer a cada una de estas especies en las fotografías que veremos más adelante. Las especies propias de nuestro país más consumidas son el chocho, la oca, el melloco, la chonta, la chirimoya, maíz, frijol, yuca, zapallo, naranjilla, babaco, tomate de árbol y papa. Las partes de las plantas que se comen son los frutos, las semillas y las hojas. El 80% de ellas se ingieren crudas y el resto se prepara de diversas formas, como pueden ser jugos, coladas, té, agua aromática,
chicha, dulces y conservas, sopas, estofados y también encurtidos. Esto en cuanto a la alimentación. En cuanto a los aditivos para los alimentos, se añaden para mejorar el sabor y la apariencia de los alimentos y facilita su procesamiento o preservación. Por ejemplo, de ellos tenemos el ajo, tenemos el comino, algunos otros aditivos dentro de las mismas plantas como el cilantro, tenemos el apio, tenemos el perejil y otras más. Estos son aditivos que mejoran el sabor y la presencia de nuestros alimentos. Los saborizantes en Ecuador se utilizan 55 especies nativas como saborizantes de determinadas de nuestros alimentos. Entonces, en Ecuador se utilizan 55 especies nativas como saborizantes de comidas y también de bebidas. Comúnmente los conocemos como condimentos. Para la colada morada, bebida del Día de los Difuntos, se añade, por ejemplo, canela, ispingo, clavo de olor, hojas de hierba luisa y cedrón. La chicha de yuca se aromatiza con frutos de unguragua. Las hojas de la guayusa y la corteza del chuchuhuasa se usan para el aguardiente. Todos los grupos indígenas de la Amazonía utilizan hojas de culantro nativo. En la sierra se emplea las flores del anís de campo, hojas de tilo y frutos de ajenjo. En todo Ecuador se usan varias especies nativas de ají. ¿Quién no? De comida, como lo ha dicho o nosotros hemos escuchado en el argot popular, comidita mala con ají resbala. El ají está presente en toda mesa del Ecuador. Y por qué no decirlo también de América Latina. América Latina somos muy consumidores de lo que es el, muy consumidores de lo que es el ají. El ají es uno de los saborizantes que nosotros más utilizamos en nuestras comidas. En cuanto a los colorantes, el más usado es el achiote, cuya cubierta de la semilla contiene un colorante rojo utilizado en todo el país para preparar distintas comidas. En la industria alimenticia se emplea como colorante de la mantequilla, la margarina, el queso, helado, cereales, entre otros. Se conoce como anato de colorante y esto obviamente en cuanto al código de este tipo de colorantes tenemos E160E. Ese es el código para el achiote. Para darle color a la colada morada se usa la harina de maíz negro y el mortiño. ¿Quién no ha probado la colada morada? ¿Quién no ha estado presente en algún momento en la distribución, en la preparación de la colada morada? Ahí ustedes podrán ver todos estos ingredientes que se les va utilizando. En cuanto al procesamiento de alimentos, desde la antigüedad se utiliza la papaya para suavizante de carne roja. Otro ejemplo es el uso de los frutos inmaduros de la mora para fabricar queso en conjunto con el cuajo o también solos. Dentro de esto, por ejemplo, el suavizante para la carne roja, también se utiliza la piña también. Es uno de los excelentes procesos en los cuales prácticamente, ¿qué es lo que se hace? Suavizar la carne nada más. En cuanto a los alimentos de animales de crianza, las plantas más empleadas como alimento de los animales de crianza son la hierba y el forraje o la alfalfa. Este uso es importante debido a que la domesticación de animales fue uno de los hechos más significativos de la evolución cultural del hombre, puesto que les permitió tener una fuente de alimento, además de pieles para la elaboración de diferentes vestimentas. Continuamos y vamos a ver por último los combustibles. También tenemos especies que nos sirven como combustibles. Es posible quemar las plantas enteras o sus partes, haciendo de ellas leña o carbón, pero también se utilizan los aceites, las resinas, látex y otros derivados como combustibles o iniciadores de la combustión. En la Amazonía, por ejemplo, se usan principalmente las hojas de la palma. De igual manera, se emplean la balsa, el ceibo, para sus maderas obviamente por su madera suave y la lana que cubre las semillas de este último. Esto es obviamente del ceibo. Entonces, de esa manera también se utiliza como combustible justamente para generar fuego, para la cocción de los alimentos, para generar luz y otras utilidades que el hombre igual ha hecho posible utilizar las plantas también y dentro de esta clase nosotros hemos ido viendo
todas las utilidades que nosotros le hemos dado a los vegetales, tanto alimenticios como actividades sociales, como medicinales, sobre todo en la medicina, nuestras abuelitas. Ya nos duele el estómago, ya nos van preparando algún tipo de agüita, puede ser un té de manzanilla, puede ser un té de tilo, puede ser algún tipo de actividad, obviamente basado en alguna planta ancestral que obviamente pasó estos conocimientos de generación en generación y que hasta los días de hoy son muy útiles dentro de las actividades que obviamente desarrolla nuestra sociedad. Es importante conocer cada uno de estos eventos. Son los temas que nosotros hemos ido analizando, hemos ido viendo en el desarrollo de la presente clase. Es una clase bastante explicativa, pues este tema es sumamente fácil, es un tema bastante social en el cual todos hemos participado. Aquí no nos han colocado algún tipo de, por ejemplo, han utilizado algún tipo de planta, algún tipo de vegetal para curarnos de, por ejemplo, de la gripe, o para evitar la gripe, por ejemplo, el eucalipto. Tenemos en el Ecuador dos tipos de eucalipto, el eucalipto aromático y el eucalipto mentolado, el cual obviamente tiene funciones distintas. Hay sí, una serie de plantas que el hombre por lo general incluso las ha convertido en té y muchas veces nosotros tenemos en nuestra mesa para nuestro desayuno, para un café, para algún tipo de actividad social. Esos son los temas que nosotros hemos ido desarrollando en la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de esta ya penúltima clase, que estamos llegando ya a la recta final de todo este proceso educativo. Así que, por favor, sigan cumpliendo con todas las actividades, cumplan con todas las tareas que se les ha activado y obviamente presenten a tiempo para que obtengan su calificación. De esta manera, obviamente, llegamos a la parte final. Nos estaremos viendo ya en la última clase la próxima semana y con eso estaríamos dando por finalizado, excepto por algunas clases de refuerzo y también por temas que de parte de secretaría, obviamente, tengamos algún tipo de adicional. Tienen que estar pendientes a los grupos de WhatsApp. Señoras y señores, una excelente tarde.